Así ganó el Madrid, 2-1 frente al Olympique de Marsella, sufriendo y con polémica en este debut en Champions League para el equipo de Xabi Alonso aquí en el Santiago Bernabéu frente al conjunto de Zerbi, el conjunto francés que plantó cara y que le complicó la historia al Madrid en algún tramo. Igualmente el Madrid mereció ganar, pero claro, el desarrollo del partido se tornó complicado. Primero, con la lesión de Trent Alexander-Arnold en el amanecer del juego, reemplazado por Carvajal. Luego, porque empezó perdiendo el partido, el equipo de Xabi Alonso, con la muy buena jugada de Greenwood, cediendo para Timothy Weah y la muy buena definición del hijo de George, ante un error de Arda Güler en la salida, después de recibir un pase de Dean Hausen. Después se empezó a recuperar el Madrid con Rodrigo, con Mbappé, con algo de Mastantuono, con un poquito del turco también Arda Güler, y Rodrigo provoca lo que es el primer penalti. El primer penal clarito, nada que discutir, Mbappé se encargó de igualar las acciones. Mastantuono tuvo una muy clara, también en ese primer tiempo, pase de Mbappé, lo tapó Rulli, abajo del arco, tendría que haber definido de otra manera el ex hombre de River, no se le dio, y después en el segundo tiempo se dan dos cosas. Primero, la expulsión de Carvajal, una expulsión rara en el capitán del Madrid, con las revoluciones evidentemente a mil, respondiendo ante Rulli, amagando o casi pegando un cabezazo. Por supuesto, el árbitro la revisó y no tenía otra alternativa que expulsar al capitán del Real Madrid. Por eso ha sido una buena decisión, un error infantil de Carvajal, con toda su experiencia a cuestas, no supo manejar la situación. Y después, claro, la polémica con la mano, con Facu Medina, con el penal. Mbappé no le importó si era mano o no era mano, si era penal o no era penal, lo transformó en gol y fue el 2-1 del Real Madrid. Allí está la polémica, por supuesto los leo para ver qué piensan de ese segundo penalti, sobre todo de ese segundo penal aquí en el Santiago Bernabéu. Así las cosas, Mbappé termina como MVP. Buen primer tiempo de Mastantuono, pese a esa que erró, mostró cosas, siempre pide la pelota, siempre se prodiga físicamente, trata de recuperar, de hacerle caso a Xabi Alonso en esa presión alta que quiere el entrenador del Real Madrid. No le alcanzó para el gol, pero sí para ser el titular más joven de la historia del Real Madrid en Champions League y el segundo argentino más joven en jugar Champions League en toda la historia, detrás de un tal Leo Messi, por supuesto, con el Barcelona. Real Madrid entonces redondea una buena noche, 2-1 frente al Marsella. El próximo choque de Champions será muy lejos de aquí, cerca de China, en Kazajistán, frente al Kairat Almaty, de la capital de aquel país. Allí estaremos, Dios mediante. Bueno, primero por supuesto tiene Liga frente al Español, ahora ya el próximo fin de semana, pero aquí en Madrid están tranquilos de que por lo menos se empezó con el pie derecho, con dificultades, pero con los 3 puntos en el bolsillo. Seguramente habrá tarea para hacer para Xabi Alonso, que dejó en el banco a Vinicius, fue sorpresa, y se inclinó por Rodrigo para jugar por la banda izquierda. Después ingresó Vinicius en la segunda parte, pero claro, fue un golpe sobre la mesa del entrenador del Real Madrid. Muy bien amigos, nos reencontramos en cualquier momento. Como les dije entonces, así ganó el Madrid 2-1 en el Bernabéu y empezó el camino del más campeón hacia la 16ª. ¿Podrá?